Entonces, como hemos estado viendo el asunto de todas estas festividades que el Eterno nos dejó establecidas a través del libro del Levítico, mostrando de una manera muy completa la obra de redención, el plan de redención del Eterno a través del conocimiento de estas festividades y pues conocer a profundidad a nuestro Mashiach, que es el centro de todas estas festividades. Aún como ya comentamos anteriormente, también se conocen estas fiestas como las fiestas mesiánicas, debido al contenido del plan de redención en el Mashiach. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la festividad de Matzah, o Hamatzot, ¿no? La fiesta de los panes ácimos, la fiesta de los panes sin levadura. Y es lo que el Eterno dejó establecido en su Torah. En Levítico capítulo 23, desde el 6 hasta el 8, es donde aparece el registro de esta festividad. Y comienza diciendo aquí el libro de Vaikra, mire cómo estamos sincronizados, ¿no? En el estudio de la Torah, estamos comenzando el libro de Shemot esta semana. Y vamos entrando en toda esta esfera de las fiestas, porque el Eterno lo que quiere es eso, ¿no? Que todo el pueblo le celebremos, como él dijo, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y habla pues lógicamente de estas festividades que él establece ahora aquí en Levítico 23. Y desde el verso 6, que aparece el registro de esta fiesta de Matzah, dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta de Matzah, de pan ácimo, de Adonai. 7 días comeréis matzah, pan ácimo. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo servil haréis, pero 7 días ofreceréis ofrenda quemada a Adonai. Al séptimo día habrá santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Esto está registrado en Vaikra 23 del 6 al 8. Entonces, la fiesta de Pesach, como ya vimos, es la fiesta que se celebra el día 14 del mes. Parte desde el día 10, cuando se apartan los corderos para el sacrificio, y luego el día 14, que es la festividad, y ese día 14 pues es el día del sacrificio de este cordero. Y ahora, pegada a esta fiesta de Pesach, viene la fiesta de Matzah. Y como vemos aquí en Levítico, ¿no? A los 15 días de este mes, o sea, se pega de un día seguido al otro. Sabemos que el día 14 es como un Shabbat, ¿no? Es una gran festividad. Y lo mismo el día 15. Y a los 15 días de este mes es la fiesta de Matzah, pan ácimo, de Adonai. 7 días comeréis matzah. 7 días comeréis pan ácimo. El primer día tendréis santa convocación. Entonces, el día 15 es como un Shabbat. Es una santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Recuerden que a partir del Shabbat semanal, y aparte del Shabbat semanal, que es el séptimo día de la semana, las fiestas también tienen sus propios Shabbatot o Shabbatón. Y en los Shabbat o los Shabbatot de las fiestas, pues se guarda igual que si fuera un Shabbat semanal. Y en este día 15, pues el Eterno también nos dice que tendréis una santa convocación. O sea, iniciamos la fiesta todos reunidos. Donde hay alguna quejilá establecida, pues se convoca a todos los miembros de la quejilá y se hace el inicio y el ceder de esta festividad juntos. ¿Por qué? Porque es una convocación. Cuando habla de convocación es eso, no es reunirnos todos para hacer la celebración. En cuanto al día, pues dice, ningún trabajo servil haréis en este día 15, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura.
Y por 7 días ofreceréis ofrenda quemada a Adonai. Al séptimo día habrá santa convocación, ningún trabajo serviréis. O sea, esta festividad tiene 2 Shabbatot. Un Shabbatot del 15 y otro Shabbatot el día que finaliza la festividad. El primero y el séptimo día son días de reposo. Son como el Shabbat. Y necesitamos observar la festividad, pues como el Eterno nos ha ordenado aquí. 7 días comeréis matzá. Y eso comenzamos esta festividad aprendiendo a preparar el matzá. Y pues es una preparación que no es difícil porque es solamente harina, agua, aceite y sal. Lo que se usa para la elaboración del matzá. Normalmente la gente lo compra, no hay judaicas que traen esto por encargo. Prácticamente en cada país hoy hay judaicas y también hay cadenas de almacenes judíos, de tiendas judías que se puede también comprar el matzá. Si usted quiere comprarlo, puede hacerlo, pero también puede elaborarlo. Nosotros personalmente preferimos elaborarlo porque no es difícil. Y pues usted requiere bastante matzá porque son 7 días. La orden del Eterno es 7 días comeréis matzá, comeréis pan sin levadura. Ahora, como hablábamos la semana pasada con nuestros hermanos que preguntaban, ¿no? ¿Cómo consumo el matzá? Pues se consume de la manera que usted desee. Puede comerlo al desayuno, al almuerzo, puede a la merienda. El matzá usted lo puede comer solo si quieren. Usted lo puede comer con mermeladas, con mantequilla, con miel. Lo puede comer con atún, haciendo como un tipo sándwich. Lo puede comer con carne, lo puede comer con como quiera. O sea, es para comerlo de la manera que usted quiera. Se puede crear maneras diferentes, pues, de lo que a usted le guste, siempre y cuando sea kosher, ¿no? Que no sean, pues, productos que el Eterno no permite consumir. Ahora, durante 7 días comeréis matzá. Entonces, durante esta semana es un entrenamiento, es un ensayo que el Eterno nos lleva a que no consumamos absolutamente nada de levadura, porque la levadura tiene que ver con el pecado, ¿no? O sea, esta semana usted tiene que evitar comprar pan en la tienda, usted tiene que evitar comprar galletas, evitar todo esto que trae, prácticamente todo eso lo preparan con levadura. Incluso los vinos, los buenos vinos los preparan también con levadura. Entonces, 7 días comeréis matzá, es la orden del Eterno. Porque durante todo este tiempo, pues hacemos memoria también de la obra del Mashiach, ¿no? Que Él lleva todos nuestros pecados para hacernos nueva masa, como dice la palabra. Hacernos nueva masa sin levadura. Porque eso nos está representando a todos aquellos que hemos sido redimidos por el Mashiach. Y es un ejercicio, porque una cosa es oír. Por eso cuando hablamos de Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Una cosa es oír. Como decía yo, o sea, Job, que él decía, de oídas se había oído. O sea, oír es una cosa, pero practicarlo, pero hacerlo, pero recibir la revelación, pero tener la conciencia de esto es diferente. Por eso son 7 días en los cuales el Eterno nos está entrenando a vivir sin pecado, a vivir fuera de la esfera del pecado, a apartarnos del pecado. 7 días comeréis matzá. Panásimo, pan sin levadura. El primer día entonces es una convocación K2. Ningún trabajo servil haréis. Entonces ese día lo dedicamos pues a buscar al Eterno, es un Shabbat. Compartir también la palabra, aprender más sobre las fiestas, leer material, leer todos los capítulos. Nosotros normalmente les pasamos el Seder de Matzah, el cual incluye muchas porciones de la palabra, salmos, porciones de la Torá, de los profetas, del Brit Hadashah, en los cuales pues cada día se va leyendo su porción. Todo esto tiene un orden de hacer.
7 días se ofrecerá ofrenda quemada. Eso era un sacrificio que se hacía, lógicamente, cuando estaba el templo, pero hoy habla de que en este tiempo es un tiempo de ofrecernos como una ofrenda especial para el Eterno. Consagrarnos, como dice Shaul, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y apartado para el Eterno. Kadosh para el Eterno. Aprovechar estas fiestas para avanzar un poco más, para consagrarnos un poco más. En el primer día es un Shabbatot, es un Shabbat y el último día también. O sea, tiene 2 Shabbatot la festividad, el primero y el último día, que debe ser convocación. El primero, que es el día que inicia la festividad de Matzah, y el día que culmina la celebración de Matzah. El resto de días puede hacerlo usted en su casa con la familia, involucrarlos, hacer toda esta preparación del Matzah. Todo esto, involucrar a la familia. Debe ser hecho rápidamente para que no leude la masa, ¿no? Entonces, mientras que la festividad de Pesaj es celebrada el 14 del primer mes, esta fiesta de Matzah, o Matzot en plural, Matzah es la palabra singular y Matzot es la palabra plural. Esta festividad es conmemorada desde el 15 del primer mes, perdurando por los siguientes 7 días. ¿Cuál es el ejercicio que debemos hacer en esta festividad de Matzah? Es no ingerir alimentos con levadura, no ingerir alimentos con hametz, no ingerir alimentos leudados. Ahora, a la luz de la cultura hebrea, la levadura es el símbolo de la maldad y de la corrupción del hombre. A la luz de la cultura hebrea. Ahora, lógicamente, esto también lo ha copiado, pues, el cristianismo, pero esto es lo que significa, lo que representa la maldad y la corrupción del ser humano. Como leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, el verso 6 dice lo siguiente: así que cuando Yeshua les dijo, estén alerta, cuídense del hametz, de los perushim y de los sedukim. Aquí en este capítulo 16 de la Bet Sorah de Matityahu, Yeshua está advirtiendo de tener mucho cuidado de la interpretación errónea de la Torah por los perushim y por los sedukim. Hoy día el asunto de la levadura, teniendo en cuenta que lo que Yeshua está diciendo, que la levadura es la interpretación errónea de la Torah. Él también nos advirtió que en el fin del tiempo habrían muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías, y lógicamente traerían una cantidad de enseñanzas que aparentemente son muy buenas. Es que la levadura es eso. Si usted compara un pan hecho sin levadura con un pan con levadura, ¿cuál es la característica de este pan sin levadura? Pues es muy duro. El matzá es así, el matzá es tostado, el matzá es duro, no es como el pan con levadura, que es suave, que usted lo parte fácil, que usted lo ingiere fácil, que usted lo mastica fácil. Por el contrario, lo que es sin levadura, pues es duro, es tostado. Y Yeshua nos está advirtiendo en todo este capítulo 16, especialmente de esta levadura, la interpretación errónea de la Torah. Hoy hay mucha interpretación errónea. Desafortunadamente, mucha gente hoy
Sigue títulos. Ah, no, es que ese dice que es rabino. Es que eso a cualquiera le pueden decir eso. O sea, esos títulos cualquiera se los pone. Y Yeshua dijo, ojo con los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos rabí. No le digan rabí a nadie. Uno solo es vuestro rabí. Recuerdan que la palabra rabí es un acróstico. En hebreo es un acróstico, es una frase que hay ahí oculta. Y lo que quiere decir rabí es Roe Bene Israel. Roe Bene Israel es pastor de los hijos de Israel. El único que puede ser el pastor de los hijos de Israel es él. Por eso él es nuestro rabí. Y él dice, a nadie le llamen rabí. Pero hoy la moda, mis hermanos, es llamarle a todo mundo rabí. A mí muchas veces me dicen rabí, le digo, no, a ver, llámeme hermano. Y así nos entendemos. Llámeme hermano, que a mí me gusta más eso. Me gusta más que me reconozca que yo soy su familia, que yo soy su hermano, que tenemos el mismo padre, que tenemos la misma sangre, que tenemos la misma familia. Eso fue lo que dijo Yeshua. A nadie le digan rabí ni padre. Eso es cuestión de allá del catolicismo, donde a sus líderes les dicen padre. Ni pastor. Ahora, en el cristianismo acostumbran a pastor, reverendo, profeta. Hermano, eso es de lo que Yeshua dijo, abundarían. La gente buscando ser reconocido por sus títulos. Pero nosotros somos hermanos. Todos vosotros sois Ahin y Hayot, dijo Yeshua, hermanos, hermanas. Y él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él a mí dice mi hermano Moshe. Entonces él no se avergüenza de decirme mi hermano. Y yo no me avergüenzo tampoco de que me digan hermano. Y no me voy a poner bravo por eso, porque es que eso es lo que dice la Torá. Ahora, hoy toda esta cantidad de levadura, esto es parte de la levadura. Esto es parte de la levadura que Yeshua está diciendo. Interpretaciones, no, pero es que yo soy su moré, yo soy su roé. Es lo mismo que en el cristianismo, yo soy su pastor, yo soy, solo que le cambian a hebreo y ahora lo quieren llamar con el título hebreo. Es lo mismo, pero eso es parte de la levadura. Una cuestión es la función que él nos ha dado. Él mismo constituyó a unos, como dice Efesios, pero eso no quiere decir que yo ahora tenga ese título, no, la función. Y tenemos que desempeñar pues la función que él nos ha dado. Entonces aquí Yeshua está advirtiendo a tener mucho cuidado con la interpretación errónea. Y a esta interpretación errónea, él le llama hametz. Él le llama levadura de la Torá. Por los perushim y por los seduquim. Por los fariseos y los saduceos. Dice, cuando los talmidim pasaron al otro lado, se olvidaron llevar pan. Así que cuando Yeshua les dijo, estén alertas, y hoy más que nunca, mi hermano, usted necesita estar alerta, Cuídense del hametz, de los perushim y de los saduquim. Esto es enseñanzas de Yeshua. Cuídense del hametz, cuídense de la interpretación de los fariseos, cuídense de la interpretación rabínica, cuídense de la interpretación de los saduceos, cuídense de esas interpretaciones de la Torá, toda interpretación que hace a un lado al Mashiach, que desprecia al Mashiach, que desprecia la obra del Mashiach, si todas las fiestas se relacionan es con él. Cuídense del hametz, de los perushim y de los seduquim. Ellos pensaron que lo dijo porque no traían pan. Se les había olvidado el pan. Cuando él les dijo así, cuídense del hametz, de los perushim y de los seduquim. Dice que ellos entendieron, miren lo rápido que pensaron. Pensaron que él dijo eso porque no traían pan. Se les había olvidado, pero él no estaba hablando de este pan físico. Pero cuando Yeshua lo supo, dijo, ¿qué están pensando, hombres de poca emuná? ¿Que es porque no han traído pan? ¿No entienden todavía?
¿No se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 y cuántas canastas llenaron de sobrantes? ¿O de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas llenaron de sobrantes? ¿Cómo se les ocurre a ustedes creer que yo estaba hablando de pan? Guárdense del James de los Perushim y de los Saduquín. Entonces, al ser reconvenidos, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la interpretación errónea de la instrucción en la Torah, enseñada como verdades por los Perushim y los Saduquín. Y esto es peligroso hoy. O sea, todo lo que se ha añadido a la Torah es levadura. Todo lo que se ha añadido a la Torah. ¿Qué ha añadido el cristianismo? Pues nosotros sabemos, el cristianismo ha inventado una historia paralela que es difícil de discernir si usted no conoce verdaderamente la palabra. Por ejemplo, con relación al pueblo del Eterno, todo lo que tiene que ver con las doctrinas del reemplazo, la teología del reemplazo, eso está lleno de levadura. Cambiar del Shabbat para el domingo, eso es levadura. Decir que el Mashiach murió el viernes, resucitó el domingo, eso es levadura. Decir que él nació el 25 de diciembre, eso es levadura. Decir que la mamá es María y el papá es Joseph o José, es levadura. Que él vino a abolir la Torah, eso es levadura. Que él vino a deshacerse de Israel y a establecer la iglesia, eso es levadura. Todo eso es levadura. Y de la misma manera, y eso está diciendo, ojo con la interpretación errónea en la Torah, enseñada por los Perushim, por los fariseos. Los fariseos son el pueblo ortodoxo de hoy, que ellos tienen la misma enseñanza farisaica, la cual rechazan al Mashiach. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? ¿Cuál es la manera de entender esto? ¿Qué fue lo que dijo en Mateo 23? Todo lo que digan que Moshe dijo, háganlo. Todo lo que digan que Moshe dijo. Entonces, véalo si está escrito en la Torah. Si alguien le dice, mire, es de esta manera, ¿está escrito en la Torah? No, pero es que eso lo dicen los rabinos. Eso es levadura. Todo lo que no está en la Torah es levadura. Y la interpretación errónea en la Torah, enseñadas como verdades de la Torah por los fariseos y los saduceos, todo eso es levadura. En Marcos 8:15, Marcos capítulo 8, verso 15 dice, desde el 14, ahora los talmidín habían olvidado traer pan y solo tenían uno con ellos en el bote. De modo que cuando Yeshua les dijo, cuídense, guárdense del Hametz de los Perushim y del Hametz de Herodes. Ellos pensaron que lo decía porque no tenían pan, pero dándose cuenta de esto les dijo, ¿por qué se están hablando entre sí de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Se han vuelto de piedra sus corazones? Ustedes tienen ojos, no pueden ver, tienen oídos, no pueden oír. ¿Y no se acuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000 y cuántas canastas de pedazos sobrantes recogieron? 12, ellos respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas canastas de pedazos sobrantes recogieron? 7 respondieron. Él les dijo, ¿y todavía no entienden? Aquí estaba hablando justamente de esto, ¿no? De cuidarse del Hametz de los Perushim y ahora del Hametz de Herodes. Del Hametz de los Perushim, de todas las doctrinas, de todas las enseñanzas por medio de las cuales niegan al Mashiach, como hemos estado viendo en las profecías mesiánicas del Tanakh y todos estos comentarios. ¿Por qué hacemos todo esto?
Pues para poder contrarrestar toda la levadura que se ha sembrado a lo largo del tiempo. Diciendo, no, el pueblo judío, no, Yeshua, él no es el Mashiach, él es un falso Mesías. Y el pueblo, digamos, el catolicismo inventó una historia paralela, aunque creen en el Mashiach. En el pueblo judío se inventó otra historia paralela, pero en esta historia aborrecen al Mashiach. Porque ellos tienen una historia feísima. Y ellos dicen, no, Yeshua, él es hijo de una prostituta. Si es que Joseph estaba comprometido con Miriam, ¿cómo ella va a quedar engendrado? Y inventan una historia y que Julano de tal fue el papá. Y esta levadura es peligrosísima. Y por eso Yeshua nos está advirtiendo. Hoy hay mucha gente que, como tenemos acceso a las redes sociales, no tienen el discernimiento para poder buscar al Mashiach a través de la oración. Todo aquello, mis hermanos, todo aquello que sea contra el Mashiach, pues usted tiene que renunciar, usted no tiene que oír, no tiene que prestar atención a esto. Al no ser que tenga la capacidad para profundizar a fin de aclarar la verdad. De resto, no podemos nosotros decir, no, la levadura es un poco de levadura. ¿Qué dijo? Un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted recibe una mala información, hermano, va a dañar su emuná. Conozco mucha gente que han comenzado a seguir ministerios. Hay muchos ministerios hoy en internet. Y aquí está hablando Yeshua de fariseos, de saduceos y de herodianos. Esto habla de toda la cantidad de sectas habidas y por haber. No solamente hablando del cristianismo, con su idolatría pagana en cantidad. El cristianismo con su teología del reemplazo. El judaísmo con todas sus doctrinas anti-Mashiach. Es que todo esto es lo que dice, tengan cuidado de toda esta levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. No, es que Yeshua no resucitó, estamos buscando los huesos de Yeshua. Es que esos son los saduceos que no creían en la resurrección. Los de Herodes, donde han politizado sus quejilot, sus iglesias. Entonces todo esto es levadura que debe salir de nosotros. Hoy necesitamos volver al Mashiach y a la Torah de una manera sencilla. Todo lo demás es levadura. Y eso es lo que Él nos está advirtiendo con respecto a la maldad de la corrupción del hombre. ¿Qué es lo que más le hace daño a usted, a su vida espiritual? Yo le pregunto, ¿un pecado que usted comete? No, un pecado que usted comete llega el momento en que el Ruach lo molesta hasta que lo lleva a arrepentirse. Un pecado y apartarse de él. ¿Saben cuál es el problema? El problema son las enseñanzas. El problema son los ministerios. Si usted no está claro en el asunto del Mashiach, si no está claro en su obra redentora, si no está claro en su nombre, por eso uno ve hoy todavía esto todavía muy mezclado. ¿Por qué? Porque es necesario limpiarnos de toda levadura. Investigue qué es levadura. Y aquí eso está diciendo, a ver, la levadura son las enseñanzas, la levadura son las interpretaciones erradas de la Torah. La levadura son las enseñanzas de los saduceos que dicen que no hay resurrección, que no hay malachim. Y hoy día, mis hermanos, estamos luchando como nunca en la historia de la humanidad contra todas estas corrientes anti-Mashiach. Recuerden que el ministerio del anti-Mashiach está en pie. Hoy todavía muchos dicen, uy hermano, sería bueno que se construya el templo. Pues es que ni el propio Israel está de acuerdo en la elaboración y en la edificación del templo, ni el rabinato hoy de Israel. Entonces mucha gente tiene la esperanza en eso. No, nuestra esperanza es la venida del Mashiach.
Nuestra esperanza es que Él llegue pronto y en nuestros días. Y mantenernos fieles a Él, mantenernos fieles a su obra, a su nombre, a su proclamación, a su predicación. Dedicarnos a estudiar, a conocerlo a Él. Entonces, mis hermanos, la levadura es símbolo de maldad, es símbolo de corrupción. Pero hay algo terrible que Yeshua nos advierte. Son las enseñanzas, son las tradiciones, son las costumbres que han echado a un lado la Torah y se han dedicado más a los comentarios. Nos invitaron en una ocasión, nos invitaron eso era como un taller, a un taller que lo iba a dar un rabino. Y nos invitamos y fuimos, dijimos, el taller era para conocer acerca de los alimentos kosher y cómo kosherizar alimentos. Entonces, dijimos, bueno, el tema está interesante, vamos a ir al taller. Nos fuimos. Sí, harto judío en el taller, harto judío, algunos creyentes en el Mashiach ahí en el taller. Y este rabino conocía la literatura rabínica, o sea, de maravilla. Él sabía hasta las líneas, por ejemplo, cuando hablaba del Talmud, él sabía en qué tratado estaba, en qué capítulo estaba, en qué línea estaba, qué rabino había hecho el comentario, o sea, maravilloso. Cuando hablaba estoy hablando de un rabino. Yo sé que no todos son así, pero desafortunadamente fue lo que vi ese día. Bueno, vamos a hablar de los alimentos kosher. Por ejemplo, Yogol dijo, a ver, ¿en qué capítulo es que está eso? ¿En qué capítulo de la Torah? Creo que es en Deuteronomio. O sea, se perdió en ese momento y no sabían dónde estaba el capítulo que habla sobre alimentos kosher. Pero en cuanto a la literatura, tremendo conocedor del Talmud, del Zohar, bueno, todas las citas que él daba con relación a todo esto. ¿Por qué? Porque se ha enfatizado eso y se ha hecho a un lado la Torah. Es que lo principal es la Torah, lo principal es el Tanaj, lo principal son los escritos de los profetas, el Brit Hadashah. Ahí es donde está toda la base. El resto de cosas, pues nosotros debemos con pinzas y con mucha dependencia del Ruach, pues para poder sacar la información que de verdad pueda respaldar, afianzar o negar alguna cosa. Entonces, a esto Yeshua está diciendo, esta es la levadura que tienen que tratar. Y a ver, en este tiempo, hermanos, ustedes saben que Internet está lleno de eso. En Internet, la verdad, todo el mundo quiere llamarse hoy rabino, quiere llamarse moré, quiere llamarse roé, quiere toda esta cantidad de cosas, como supuestamente para tener más autoridad. Los títulos no le dan autoridad a nadie. Los títulos son un peligro antes porque Yeshua no permitió que se llamara así. Que nadie, y él mismo ordenó, no permitan que nadie le llame, no permita, o sea, nosotros, no me diga así, dígame así. Y ustedes saben que yo les he dicho varias veces así. Dígame mi hermano y ya, suficiente. Entonces, la levadura, aunque habla de la maldad, muchas veces nos centramos más en el pecado y en tratar de sacar de nosotros que hice este pecado, que hice esto, pero aquí Jesús está diciendo, no, hay algo peor. ¿Por qué? Porque este tipo de levadura de la interpretación errónea de la Torah, de la interpretación equivocada de la Torah, lo saca usted del Mashiach. El pecado no lo saca del Mashiach, porque el pecado llegará el momento en que usted se va a arrepentir. Usted es un hijo de Él, usted está escrito en el libro de la vida. Y lógicamente en algún momento el Eterno lo llevará a que usted recapacite, reaccione, su conciencia será redarguida por el Ruach y usted escapará de ese pecado. Pero el problema es que esta levadura de los fariseos, esta levadura de los saduceos, esta levadura de Herodes, esto es muy sutil. Eso viene presentada de manera hermosa. Viene presentada con palabras hermosas, pero sin el Mashiach. Y por lo tanto, lo van a apartar
puede tal vez tener un buen conocimiento, pero no una revelación de su Mesías, no una revelación de su Salvador. Usted ve cuántos rabinos en la red se burlan del Mashiach. Y usted todavía se presta para oírlos. Hermano, yo ni por chiste me presto para eso. Ni por chiste. Prefiero ir a la Torá y estudiar la Torá, pedirle al Eterno misericordia porque Él nos dé luz, pero no seguir lo que Yeshua está diciendo. Y en este tiempo, hermano, de Hametz tenemos que revisar, y este año revisaremos profundamente este asunto que es el que más daño está causando a la restauración del pueblo en este tiempo. Mucho creyente que viene del sistema iglesia viene animado, pero el problema es que pasan por encima del Mashiach y van hacia el judaísmo, pensando que esa es la verdad. La verdad es el Mashiach, la verdad no es el judaísmo. El judaísmo es una religión igual que el cristianismo, igual que el catolicismo. En el catolicismo hay un sistema, digamos, el sistema de gobierno del catolicismo, pues es un sistema sacerdotal. El sistema de gobierno del cristianismo es un sistema pastoral. El sistema de gobierno del judaísmo es un sistema rabínico, pero eso no es bíblico. Busque a ver en la Torah cuántos rabinos hay. Pues no hay, porque esos títulos se dieron cuando se establece el judaísmo. Igual que cuando se establece el cristianismo, pues aparece el sistema ahí pastoral y su cantidad de teologías y enseñanzas. Y es a esto que el Mashiach nos está llevando a discernir. Vamos a ver un poquitico acerca de esto, para que veamos cómo fue que nació el judaísmo, para que muchos creen que, no, es que el judaísmo es del Eterno. No, conozcamos bien un poco. Usted conoce la historia del catolicismo porque de eso hemos hablado bastante, y ahora en Matzah nosotros necesitamos abrir los ojos que Yeshua está diciendo, ojo, aquí hay algo que ustedes tienen que prestar atención, y si usted no lo ha visto en los años anteriores, pues lo va a ver en este año. ¿Qué es la advertencia de Matzah? ¿Qué es la advertencia que Yeshua está dando? ¿Usted alguna vez ha oído hablar del rabino Akiva? Tal vez, o lo ha leído o lo ha oído de alguien que le ha comentado acerca del rabino Akiva. Pues bien, este rabino Akiva, él es considerado un gigante de la literatura rabínica, pero ojo al dato, mis hermanos. El rabino Akiva, un gigante en la literatura rabínica, y en muchos sentidos, él es el fundador del judaísmo, tal como lo conocemos hoy. Él heroicamente desafió a los romanos y finalmente murió la muerte de un mártir espantoso en el año 135 después de la venida del Mashiach. Él murió mientras repetía el Shema Israel. Este rabino Akiva era un erudito increíble. Amaba al Eterno, amaba la Torá. Y podemos decir casi con certeza que es gracias a sus enseñanzas, a sus escritos, que salvaron al pueblo judío de su extinción. Ahora, Akiva también odiaba a los primeros creyentes en el Mashiach. El rabino Akiva, él no percibió que Yeshua era el Mashiach. ¿Por qué? Porque él creía que Simón Bar Jova era el Mashiach. Recuerda cuando leímos los falsos mesías del pueblo judío, hablamos de Simón Bar Jova, y este falso mesías era, según Akiva, el mesías verdadero. Simón Bar Jova esto más o menos por allá en el año 135.
Entonces, usted puede decir, uy, pero no, buenísima la historia del fundador del judaísmo de hoy. Es que todo tiene su fundador. Si nosotros hablamos de la iglesia católica, pues ya sabemos quién fue el fundador, quién fue el que le dio fuerza al catolicismo. Cuando venimos al cristianismo, o sea, cuando vemos la historia del cristianismo igual, pues cada corriente en el cristianismo tiene su fundador. De la misma manera, pues Akiva también él es considerado prácticamente como el fundador de el judaísmo que se conoce hoy. Bueno, esa primera parte usted pueden decir positiva, pero ¿saben qué? Akiva en la historia es conocido como un hombre que tenía múltiples esposas y no tenía ni una gota de sangre judía en sus venas. No era judío. Él era un hombre muy brillante, pero no era un judío. En muchos sentidos, el rabino Akiva abarca tanto la brillantez como la oscuridad del judaísmo rabínico. Es muy fácil enfatizar lo positivo y convertirlo en un héroe. O sea, claro, eso hacen sus seguidores, ¿no? Olvidarse de la parte oscura de su vida y solamente enfatizar lo positivo. Y es lo que han hecho para convertirlo en un gran héroe hoy, pero todos sabemos, bueno, muchos sabemos hoy que él no es un judío. También es fácil enfatizar las cosas que una persona hace mal y convertirla en un villano. Pero nosotros debemos ser equilibrados en el análisis. Ahora, con la literatura judía y la literatura rabínica, es muy fácil caer en la zanja de elevarlo y convertirlo en un ídolo. Y también es fácil caer en la zanja opuesta y ver todas las tradiciones judías como herejía. No, por eso nosotros necesitamos, como decía Shaul, ¿no? Léalo todo, deseche lo malo, retenga lo bueno. Pero necesitamos que el Eterno nos dé esa capacidad. Cuando el rabino Akiva llegó a la escena, los creyentes en el Mashiach ya eran tildados de herejes judíos. Pero hizo dos cosas adicionales que alejaron aún más a los creyentes. Y algunos dirían que estos fueron los golpes finales que los convirtieron en una religión separada. ¿Qué hizo el rabino Akiva? Él sistematizó la ley oral. O sea, todo lo que se comentaba, todos los comentarios, aparte de la Torá, él los sistematizó, los ordenó, los escribió, le dio orden. La ley oral había sido dada en el pasado de padre a hijo. Por eso se llama ley oral, porque pasaba de generación en generación. La transmitía el padre, la transmitía el hijo, y ahí el hijo a sus hijos, y así venía por varias generaciones. En este punto los rabinos creían que venía de Moshe. O sea, aún hoy muchos dicen que la ley oral viene de Moshe. Ahora, muchos todavía no lo creen y personalmente no creo que venga de Moshe. Podemos adivinar que probablemente sea la misma ley oral que los fariseos le preguntaban a Yeshua cuando dijeron, ¿por qué sus discípulos están rompiendo la tradición de los ancianos? En Mateo 15:2. O sea, esta tradición que era extra a la Torah, estas enseñanzas que eran extras a la Torah, que eran agregadas a la Torah, es lo que se conoce como la ley oral. ¿Qué hizo Akiva? Akiva sistematizó las leyes orales. Las ordenó de manera que facilitó la memorización. Y lo estableció de acuerdo con su teología. Entonces, estas son reglas contra las cuales Yeshua habló. A todo esto que le habían agregado a la Torah. Esto es lo que dice Yeshua. Ojo con esa levadura. Esa levadura les hace mal. Esa levadura es muy dañina. Dijo que están agregando cargas innecesarias a las personas. Yeshua lo dijo. Entonces, Akiva no solo legitimó esas leyes, sino que las perpetuó.
asegurando su supervivencia y su eventual incorporación al Talmud. Eventualmente se escribieron un par de generaciones más tarde, bajo Yehudá Hanasi en el siglo III. Y esto es lo que se conoce hoy como la Mishnah, que se considera parte de el antiguo Talmud, o la parte más antigua del Talmud. Entonces, todo esto, cuando nosotros vemos, ustedes lógicamente de pronto me van a decir, pero ¿usted por qué habla tanto del Talmud? Porque debemos aprender a estudiar esto para saber enfatizar lo que ya dice la Torá, lo que ya dice los profetas, lo que dice el Eterno a través del Tanaj. Y lógicamente lo que tiene cumplimiento en el Brit Hadashah, porque hay muchas historias. Es que como esto tiene tanta historia el Talmud, y muchas lógicamente nos ayudan a entender mucho más. Por ejemplo, cuando hoy día hay muchos que hablan mal contra Jesús de Nazaret, ¿recuerda? Diciendo que es Yeshua HaMashiach, pero cuando vimos en los falsos mesías, vimos que Jesús de Nazaret vivió 150 años antes de la venida del Mashiach. Pero hoy lo confunden. Entonces, cuando leemos el Talmud es para poder hacer esta separación, de tal manera que la gente pueda entender que no se trata de la misma persona. Pero Yeshua estaba, imagínense que en este tiempo ya había esta lucha y Yeshua está diciendo, ojo con todas esas enseñanzas erróneas de la Torá, con todas esas interpretaciones. Ahora, Akiva, que fue prácticamente el padre, el que le dio vida al judaísmo de hoy, pues lo que hizo fue sistematizar todas estas leyes, organizarlas para que la gente las memorizara más fácil, y es por eso que hoy todavía perduran. Hoy se conoce el Talmud, se conoce la Mishnah, que hoy es considerada como la parte más antigua del Talmud. Hay el Talmud Babilonia, el Jerusalén, el Jerusalén, o sea, es que son miles y miles, es una biblioteca inmensa del pueblo yehudí. Pero desafortunadamente contiene mucho de lo que dice Yeshua. Ojo con esa levadura. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa levadura es contra el Mashiach. Ahora, ¿qué más hizo Akiva? Akiva declaró que Bar Jochma era el Mashiach. Él lo declaró así públicamente, siendo un anti-Mashiach. Fue él que declaró que él era el Mesías. La revuelta de Bar Jochma estalló en el año 132 después de la venida del Mashiach. Esta revuelta de Bar Jochma, que según Akiva era el Mesías. Cuando el rabino Akiva declaró que Bar Jochma, el líder de esta rebelión, cuando él declaró que él era el Mesías, los creyentes no pudieron participar. ¿Sería que él hizo esto a propósito para lanzar ahí una cuña adicional en el medio y mantener a los creyentes fuera? Pero es que ya habían miles de creyentes en el Mashiach, en Yeshua HaMashiach. Y ahora este rabino, él proclama que Bar Jochma es el verdadero Mesías. Eso hizo que se apartaran, lógicamente, de todo este movimiento. En cualquier caso, todos los Yehudim creyentes en el Mashiach, los creyentes en Yeshua HaMashiach, no participaron cuando él anuncia que Bar Jochma es el Mashiach. Y como resultado fueron excluidos mucho más de todo el movimiento del pueblo yehudí. Es posible que muchos creyentes fueran ejecutados durante la breve independencia judía en el momento de la revuelta. Los romanos finalmente aplastaron la rebelión con cero misericordia. Los romanos ganaron. Akiva fue ejecutado bajo tortura. Jerusalén fue demolida y una nueva ciudad pagana llamada Aelia Capitolina fue construida sobre sus ruinas. O sea, perdieron. Este supuesto Mesías no era el Mesías, fue derrotado. Akiva mismo fue ejecutado bajo tortura. Recuerdan que Jerusalén ya había sido destruida en el año 70, pero aquí es demolida por completo.
Y una nueva ciudad es reconstruida, una ciudad que llamaba Aelia Capitolina. Fue construida ahí sobre las ruinas de Jerusalén. Y fue en ese tiempo cuando Judea pasó a llamarse Palestina. Imagínense lo que hace la levadura, el daño que hace la levadura. Hoy hay mucho turismo para Israel, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo sí quiero ir a conocer allá a Jerusalén y pasear por los caminos que pasó Yeshua. Hermano, ya no puede. Eso está por lo menos a 5, 10 metros de profundidad por donde él caminó. Es que Jerusalén ha sido demolida una y otra vez y construida encima y vuelta a destruir y vuelta. O sea que eso es difícil. Claro, hoy por el turismo pues le dicen, sí, aquí fue, por aquí. No, eso está a metros bajo tierra. Entonces, esto causa la levadura al no cuidarnos de la levadura. Ahora, las enseñanzas del rabino Akiva sobrevivieron. Cuando esto pasó, cuando Jerusalén en este año 132, 134 es destruida nuevamente, es demolida, y lógicamente esta ciudad pagana capitolina, Aelia Capitolina, se edifica y se le cambia el nombre a Judea por Palestina. El centro judío de aprendizaje se trasladó a Tiberíades y Babilonia. Ya no había que hacer ahí en la tierra de Judá. La teología que adelantó para ver la Torá como un texto divino, donde cada símbolo y cada pequeño punto podría tener un significado profundo y espiritual, fue generalmente adoptada y condujo a más discusiones registradas en el Talmud y en el misticismo judío de la Kabbalah. Si no fuera por el rabino Akiva, el judaísmo, mis hermanos, ya no existiría hoy. O al menos sería bien diferente de lo que se conoce hoy. Al mismo tiempo, los creyentes gentiles y los exgentiles desarrollaron la teología del reemplazo. Una teología antisemita, no bíblica, enseñando que los judíos ya no eran el pueblo elegido del Eterno. La rebelión fallida dirigida por un falso Mesías, esta rebelión de Bar Jochba, les demostró que los judíos habían caído en desgracia con el Eterno. Una vez que el cristianismo se convirtió en la nueva religión estatal de Roma, las persecuciones de judíos comenzaron a ganar impulso. Además, los creyentes rechazaron casi todas las tradiciones judías bíblicas, ya que los creyentes ya no estaban bajo la ley. O sea, eso comenzó a enseñarse mucho tiempo atrás. Luego inventaron nuevas tradiciones, nuevas leyes, basadas en gran medida en la práctica pagana existente, como hablamos en el primer mensaje de las fiestas paganas. Y forzaron estas costumbres paganas a convertir judíos absurdamente. Los judíos que querían creer en el Mesías de Israel se vieron obligados a renunciar a su identidad judía. Hoy en día muchos creyentes, especialmente en el cristianismo, rechazan la teología del reemplazo y sienten un profundo remordimiento por el antisemitismo del que la iglesia ha sido culpable. Y si no lo han hecho, probablemente deberían hacerlo ahora. Este remordimiento, más la falta protestante de antiguos rituales y tradiciones, ha causado que muchos creyentes en el cristianismo redescubran la vasta riqueza de la fe hebrea. Esto es comprensible e incluso deseable, y esto es lo que todos deseamos en este tiempo: redescubrir la verdad que está en la Torá, pero redescubrirla de manera equilibrada, viendo las diferentes religiones y viendo hacia la Torá, hacia el Eterno, hacia el Mashiach.
Hoy todos debemos buscar nuestras raíces profundas, nuestras raíces antiguas, que solo la encontraremos en el pueblo del Eterno. Y en su Torah, en el Mashiach, algunos son engañados y las buscan en el catolicismo. Otros son engañados, la buscan en el cristianismo. Otros son engañados y la buscan en el judaísmo. Pero la palabra dice, pero hay que buscar en la Torah y en el Mashiach. El error que muchos hacen es que piensan que el judaísmo de hoy es igual o similar al judaísmo que existió durante el tiempo de Yeshua. Muchos creen hoy que es lo mismo. Y terminan aprendiendo cosas no bíblicas o incluso antibíblicas, que realmente dependen de la teología del rabino Akiva o los que vinieron después de él. De hecho, mucho de la literatura rabínica probablemente comenzó en oposición a las enseñanzas de Yeshua. La mayoría de literatura rabínica ha comenzado en ese camino, a oponerse a las enseñanzas del Mashiach, o como respuesta a las enseñanzas del cristianismo. En lugar de estudiar la literatura rabínica, lo mejor, mis hermanos, que podemos hacer es adentrarnos y comenzar a buscar las verdades bíblicas originales, las verdades bíblicas originales de la Torá, como el Shabbat, las fiestas del Eterno, toda la revelación del Mashiach, los sacrificios para poder descubrir al Mashiach, las ofrendas para poder descubrir al Mashiach, todo para poderlo descubrir a él. Hermanos, este sería el gran punto de partida bíblico. Incluso si incorporas inicialmente adiciones rabínicas tradicionales, porque lógicamente no escaparemos de esto. O sea, ya que estamos viniendo en este camino, tal vez muchas de las cosas sean rabínicas, de las que todavía se tienen en algunas comunidades. Como estamos viendo, el asunto, por ejemplo, del orden de las fiestas hoy día, son adiciones rabínicas, porque hay ahora un calendario que es el calendario del Eterno, que es el calendario que aparece en Qumran, de los judíos del tiempo del Mashiach, y lógicamente varían en fechas a lo que se celebra hoy. Pero mis hermanos, como sea, la manera más correcta no es adentrarse en la literatura rabínica. Ay, usted si no conoce la Torá, si no conoce los profetas, si no conoce las profecías del Eterno, si no conoce al Mashiach, usted ahí no va a encontrar nada. Por el contrario, se va a perder. Ahora, ¿cuál es el camino? Para las personas interesadas en las tradiciones judías, personas interesadas en las raíces judías o en las raíces hebreas, pues lo mejor es comenzar a recuperar las tradiciones bíblicas originales. Comience a practicar lo que es de la Torá. El Shabbat, eso tiene infinidad de partes en la Torá que habla del Shabbat. Las fiestas del Eterno, por todo lado el Eterno habla de sus fiestas, de estas prácticas. Y este sería el punto de partida bíblico que lo conduciría al Mashiach, como dice la Torá. La meta, el fin, el objetivo de la Torá es el Mashiach. Y este sería un punto maravilloso para todos. Como les digo, incluso si arrastra por el momento adiciones rabínicas que luego el Eterno le va a dar luz y usted va a decir, no, esto no es. Porque lógicamente al comienzo no se puede ver toda la luz, pero en la medida que se profundiza, pues se va a ver la luz. Todo esto apunta al Mashiach. El Shabbat apunta al Mashiach. Las fiestas del Eterno apuntan al Mashiach. El servicio sacerdotal apunta al Mashiach. El servicio levítico apunta al Mashiach. Los pactos apuntan al Mashiach. Los sacrificios de sangre apuntan al Mashiach. Todo apunta a él. La meta, el objetivo de la Torah siempre va a ser el Mashiach. Por eso es necesario discernir lo que el Eterno nos está diciendo con respecto a la levadura. Y eso está diciendo, ojo con la levadura. Ojo con la levadura. ¿Cuál levadura?
Mis hermanos, todas estas adiciones, es lo que le está diciendo. Aunque el símbolo de la levadura es la maldad, es la corrupción, y eso está profundizando algo mucho más tremendo. Las enseñanzas erróneas de la Torá, las añadiduras a la Torá, las tradiciones agregadas a la Torá, todo lo que se agrega a la Torá del Eterno, al Tanaj, todo lo que se agrega, eso es una levadura que es mucho más difícil de verla. Por eso nosotros necesitamos pues sintonizarnos con el Eterno para que Él nos muestre todas estas cosas. Entonces, mis hermanos, en estos 7 días de fiesta de Matzah, es donde debemos buscar al Eterno y debemos buscarlo con intensidad y clamar para que Él limpie de nosotros toda esta levadura. Entonces, para que Él saque de nosotros todo lo que es tradición, todo lo que es religión, sea judaísmo, sea cristianismo, sea catolicismo, sea que Él nos limpie para Él como su novia, como su esposa, como su pueblo. Lógicamente, adicional de todo pecado que también es levadura, todo aquello que está instalado en nuestro corazón. Esta fiesta de Matzah posee un significado espiritual muy profundo, lo que fue destacado por Shaul. Shaul dijo: limpiaos la vieja levadura, para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura, porque el Mashiach, nuestro Pesach, ya fue sacrificado. Por lo cual celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de corrupción, sino con matzah, con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad, como está escrito ahí en 1 Corintios 5, 7 al 8. Entonces, mis hermanos, esto es lo más importante con respecto a esta festividad de Matzah. Yeshua nos está advirtiendo, y en este tiempo necesitamos poner mucha atención a las palabras del Mashiach. Mateo 16, 6, Marcos 8, y todo el contexto que hay aquí registrado, para nosotros poder percibir qué levadura puede estarnos deteniendo, qué levadura puede estarnos desviando, especialmente esta levadura que son las enseñanzas erróneas del judaísmo o del cristianismo o del mesianismo, porque en el mesianismo también todavía hay mucha levadura que el Eterno tiene que estarnos limpiando, y lógicamente esto lo hará a través de la palabra. Por eso es muy importante, Él hizo una promesa para nosotros, mis hermanos, que Él en el tiempo final nos daría nuevamente los libros, todos los libros que el mundo desechó, aunque el pueblo judío desechó del canon, libros como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, los rollos del templo, bueno, todos los libros que estamos encontrando hoy en Qumran, o que se encontraron en Qumran, el Eterno prometió que Él nos daría todos estos libros al final, cuando tuviéramos la capacidad de no cambiar ni una sola palabra, sino solamente estudiarlos tal como están ahí escritos. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a ser limpios de tanta levadura, de todo lo que el hombre le ha agregado a la palabra del Eterno, de todo lo que el hombre ha inventado. No importa lo bueno que sea la intención, lo bueno que sea la doctrina, lo bueno que sea la enseñanza, no importa si no está en la palabra, eso es levadura. Y por eso necesitamos nosotros centrarnos de manera pura, como dice Shaul aquí, de manera sincera, amando la verdad, para que el Eterno nos pueda usar como canales para traer esto sin ninguna contaminación, de tal manera que el pueblo pueda ser purificado.